Vamos a dar inicio al curso de medidas eléctricas. A manera de introducción vamos a identificar el porqué del estudio de esta área dentro de lo que es la electricidad industrial, para lo cual vamos a hacer una analogía bastante simple entre la electricidad y la medicina. Sabemos muy bien que la medicina es un área de conocimiento que se ocupa del estudio del cuerpo humano y la conservación de la vida. Cuando nosotros nos sentimos mal, las personas se sienten mal, recurren a un médico y el médico, ¿qué es lo que realiza? Inicialmente hace una inspección visual, es decir, el médico va a ver distintas partes que le permitan identificar los posibles causas y soluciones ante alguna patología que aqueje el paciente, pero no lo va a poder hacer todo solamente viendo, no va a poder sacar un diagnóstico solamente con la vista. Es por eso que este profesional tiene que utilizar algunos elementos que le permitan determinar algunas anomalías dentro del organismo de la persona. Entonces, gracias a esos instrumentos, él va a poder identificar cuál es el problema que tiene para dar una medicación o tratamiento con el fin de conservar la vida de la persona. La electricidad no está muy alejado de ello. Nosotros, en vez de trabajar con el cuerpo humano, nosotros trabajamos con circuitos eléctricos. Cuando un circuito eléctrico presenta una falla, nosotros como profesionales del área de electricidad debemos inicialmente hacer una revisión visual, pero no vamos a poder nosotros identificar la falla solamente con la vista. Es por eso que también debemos nosotros utilizar los instrumentos de medidas eléctricas para poder identificar dónde se encuentran las fallas dentro de un circuito eléctrico. Vale aclarar que no solamente se hace la medición cuando ocurre un problema, ya sea en el cuerpo humano o en el circuito eléctrico, sino también se debe hacer de forma periódica para poder evitar posibles problemas a posterior. Es importante inicialmente tener bien claro cuál es el concepto de medida. Y medir es simplemente comparar una medida determinada con otra que tomamos como unidad. Cuando nosotros queremos medir una tabla, agarramos este instrumento de medición de longitud y simplemente hacemos una comparación, tomando en cuenta una de las dos como la unidad. En este caso llegaría a ser este flexómetro. En el área de electricidad hacemos lo mismo, aunque no pareciera a primera vista que es así. Si bien nosotros utilizamos estos instrumentos, la comparación que existe es de forma interna dentro de lo que son los instrumentos eléctricos, especialmente los que son los instrumentos analógicos. Los digitales también realizan ese tipo de operación de forma interna, pero con sistemas electrónicos. Cuando hablamos de medidas eléctricas es importante tener en cuenta que se debe conocer las magnitudes eléctricas. Es por eso que en esta tabla presentamos las principales magnitudes eléctricas de la electricidad, ¿no? Tales como la cociente, que se mide, que es unidad de medida es amperios, tenemos la resistencia, que es unidad de medida es el ohmio, tenemos la tensión, que es unidad de medida es el voltio, luego tenemos la potencia, en este caso la potencia activa, que la unidad de medida es en vatios, y podemos ir mencionando otras magnitudes más, tales como la energía, la capacidad, la frecuencia, entre otros. Todo profesional del área de electricidad debe tener bien claro a qué se refiere cada una de estas magnitudes, ¿no? Y tomar en cuenta cuál es la unidad y su simbología. En este caso, dentro del curso, nosotros vamos a manejarnos dentro de lo que es el sistema internacional. Tenemos que identificar también los tipos de medidas que existen dentro del área de electricidad, que son básicamente dos, que son las medidas industriales y las medidas de laboratorio. Las primeras, las medidas industriales, hacen referencia a las medidas que se realiza dentro de la instalación eléctrica ya realizada, ya montada o que está en proceso
de montaje. Como podemos ver en los cuadros, prácticamente el profesional electricista realiza la medición en circuitos que están en montaje o ya en funcionamiento. Luego tenemos las medidas de laboratorio, que hace referencia a las mediciones eléctricas que se realizan dentro de laboratorios para ya sea para diseño o reparación de equipos eléctricos electrónicos. La diferencia entre uno y otro son los equipos que se emplean para la medición. Para las medidas industriales se deben emplear instrumentos que sean portátiles de fácil manejo y que no necesariamente tienen que ser de costos elevados, a diferencia de las medidas de laboratorio, que los instrumentos se caracterizan de tener en muchos de los casos un tamaño mayor, son estacionarios y tienen un volumen también elevado, ya que estos tipos de instrumentos de laboratorio tienen una precisión muy alta. Ahora vamos a hablar de las cualidades de los aparatos de medida. Un aparato de medida puede ser considerada de buena o mala calidad, o podemos decir también fiable o no, dependiendo de las cualidades que tenga el mismo. Vamos a ver a continuación las principales cualidades de los aparatos. La primera, la sensibilidad, que se define como el cociente entre la desviación de la aguja indicadora medida en grados y la variación de la magnitud que se está midiendo. Esta primera cualidad es específica de los aparatos analógicos. Luego tenemos la cualidad de la precisión. La precisión de un aparato de medida está íntimamente relacionado con su calidad. Es más preciso el aparato cuanto es más parecido al valor indicado. Luego tenemos otra cualidad como es la exactitud. Es un concepto muy parecido al anterior, pero no igual. Un aparato es más exacto cuando más parecida sea su valor medio y valor real por extensión. Un aparato exacto a su vez preciso, pero un aparato preciso no tiene por qué ser exacto. También otra cualidad de los aparatos de medida es la fidelidad. Cuando al repetir varias veces la misma medida, el aparato da la misma indicación. Y por último, una cualidad también importante es la rapidez. Un aparato es rápido cuando se estabiliza en menor tiempo, hablando básicamente de los instrumentos analógicos. Vamos a pasar a hablar de los errores en la medida. Existen básicamente dos tipos de errores en medidas eléctricas. Las primeras son los errores sistemáticos y las segundas son los accidentales. En los errores metodológicos podemos nosotros tomar en cuenta los siguientes. Se da cuando al utilizar un método inadecuado para realizar la medida, como por ejemplo la colocación de los aparatos de medida cuando se utiliza el método indirecto, ya que estos tienen un consumo y pueden falsear el resultado obtenido. Luego tenemos dentro de los errores sistemáticos los ambientales, que son el resultado de la influencia de las condiciones físicas del entorno, tales como la temperatura, la presión, humedad, campos magnéticos, entre otros. Luego también tenemos los errores personales, los que dependen de la pericia o habilidad del operador al realizar la medida, por ejemplo, la colocación de este en la lectura. Y por último tenemos dentro de los errores sistemáticos los errores instrumentales. Son los causados por el desgaste de las piezas del aparato o bien por el desgaste de la batería que alimenta el aparato para medir. Dentro de lo que son los errores accidentales tenemos el error de cero. Se dan cuando al iniciar la medida no hemos prestado la suficiente atención a la posición del índice de la aguja indicadora. Antes de medir es conveniente calibrar con el tornillo de ajuste a cero del instrumento. Este error básicamente es en instrumentos analógicos, que nos indica que debemos nosotros
revisar que la aguja esté en cero antes de hacer la medición. Y también tenemos dentro de los errores accidentales los errores de paralaje, que ocurre cuando el operario no encara de forma perpendicular la escala del aparato, es decir, la posición en la que coloca el instrumento para su lectura no es la correcta. Vale aclarar que los errores accidentales se dan básicamente en los instrumentos analógicos. Ahora vamos a repasar algunos conceptos importantes en relación a los errores que se comete dentro de lo que es medidas eléctricas. Vamos a hablar inicialmente de el error absoluto, que no es nada más la diferencia que existe entre el valor obtenido y el valor real. Luego tenemos el error relativo, que es la resultante de multiplicar por 100 el cociente que resulta de dividir el error absoluto por el valor real. El error relativo se expresa en tanto por ciento y tiene la siguiente ecuación para su cálculo. Debemos tomar en cuenta que un aparato se puede considerar bueno cuando da un error relativo por debajo del 2%. Luego tenemos las clases de precisión de los equipos de medición. Cuando nosotros tomamos el error absoluto máximo, las relacionamos con el valor del final de escala, la medida, y lo expresamos en tanto por ciento, obtendremos un número que define la clase del aparato. Este es su grado de precisión y se puede calcular con esta ecuación. Debemos tomar en cuenta que la clase 01 y 02 es correspondiente a instrumentos de gran precisión para investigación. Los que tienen clase 05 son instrumentos de precisión para laboratorio. Los que tienen clase 1 son instrumentos de medidas portátiles de corriente continua. Los de la clase 1,5 instrumentos de cuadro y portátiles en corriente alterna. Y por último, los que tienen clase 2,5 a 5 son instrumentos de cuadro. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de cálculo de los conceptos anteriormente vistos y su determinada aplicación, para lo cual vamos a revisar el presente ejemplo. Dentro del enunciado nos dice: se realiza la medida de intensidad de corriente de un circuito con un amperímetro a prueba y un amperímetro patrón. Se obtienen las siguientes lecturas: amperímetro a prueba 4,1 amperios y amperímetro patrón 4 amperios. Se pide calcular los errores absoluto y relativo. Debemos tomar en cuenta que en este enunciado nos dice claramente que se realiza la medición con dos amperímetros, uno que es el patrón y otro a prueba. Se considera amperímetro patrón aquel instrumento que tiene condiciones idóneas y se considera amperímetro patrón aquel instrumento que no conocemos cuál es su calidad y en qué estado se encuentra. Para lo cual vamos a aplicar la ecuación bastante simple que nos dice que el error absoluto es igual al valor leído menos el valor real. Reemplazando 4,1 menos 4 nos da 0,1. En este caso llegaría a ser amperios. El error relativo es igual al error absoluto sobre el valor real por 100. Reemplazando los valores tenemos que el error relativo es el 2,5%. Este instrumento ya no estuviese en condiciones de trabajar, ya que la teoría nos indica que un instrumento no debe sobrepasar su error relativo mayor a 2%. Un segundo ejemplo nos dice: se realiza la medida de tensión de un circuito con un voltímetro a prueba y un voltímetro patrón. Se obtiene las siguientes lecturas: voltímetro a prueba 130 voltios y voltímetro patrón 135. Entonces, al igual que el anterior ejemplo, se lectura la tensión, en este caso con 2 voltímetros, y la diferencia entre el voltímetro a prueba y el patrón es de 5 voltios. Eso lo podemos nosotros
constatar cuando calculamos el error absoluto, ya que el error absoluto es igual al valor leído menos el valor real. 130 menos 135 nos da menos 5. El error relativo lo vamos a calcular con la anterior ecuación. Reemplazando los valores nos da que la diferencia entre el voltímetro a prueba y el voltímetro patrón es de 3,70%. Es un porcentaje bastante alto que ya hace que el instrumento, en este caso el voltímetro, no tenga una precisión adecuada para trabajar dentro de lo que es la medición en sistemas eléctricos. Ya para concluir, vamos a ver este ejemplo que nos dice que se realiza una serie de medidas con un amperímetro a prueba y un amperímetro patrón, obteniendo las siguientes lecturas. En este caso se realiza ya 4 lecturas, ¿no? El amperímetro a prueba, aquí podemos ver que en la primera lectura, en el amperímetro a prueba nos da 1.5, en el patrón 1.6, en la segunda, al de prueba 2.5, el patrón 2. Entonces podemos ver la diferencia entre unos y otros. Nos dice, el amperímetro a prueba tiene una escala de medidas que va de 0 a 10 amperios, es decir, el instrumento tiene una escala de 0 a 10 amperios. Se pide calcular la clase, es decir, la precisión del amperímetro, para lo cual, en este caso, cuando existen varias mediciones, debemos calcular inicialmente el error absoluto de cada medición y simplemente es la diferencia entre el valor leído y el valor real. Sacando todos los errores absolutos de las 4 mediciones, tenemos los siguientes resultados: menos 0,1, tenemos 0,5, 0,2 y tenemos 0,3. El error absoluto lo tenemos que calcular con el error, tenemos que calcular la clase con el error absoluto máximo, que en este caso de los 4 es el 0,5, es decir, es el valor más alto. Entonces, vamos a aplicar la ecuación para poder determinar la clase del instrumento, que nos dice que es igual al error absoluto máximo sobre el valor final de la escala por 100. Reemplazando valores, tenemos 0,5 dividido entre 10. ¿De dónde sale este 10? Nos dice aquí en el enunciado que la escala máxima es 10, ¿no? Ya que el instrumento es de 0 a 10. Entonces de ahí sale ese dato, lo multiplicamos por 100 para que esto salga en por ciento y tenemos un resultado de 5. Por lo tanto, el aparato es de clase 5 y si ustedes recuerdan en las anteriores tablas que se les mostró, los instrumentos que tienen esta clase son instrumentos analógicos de cuadro. Nosotros de esta manera podemos determinar qué tipo de precisión tiene el amperímetro a prueba basado o apoyado en un amperímetro patrón. Con esto acabamos el presente video.